Pues queridos amigos, entramos en la recta final del Congreso. Es por una parte una pena que estemos en la recta final, pero tengo que confesar que viendo la cara de algunos de mis compañeros de la Fundación que llevan muchos días trabajando por el éxito de la organización, yo creo que para alguno va a ser un alivio, aunque siempre echará de menos los contactos de estos días. Y entramos en la recta final con algo que la Fundación llevaba intentando desde hace mucho tiempo. Se intentó en Gijón, pero quizá un poco tarde y no nos dio tiempo. Un acto de homenaje, aunque le hagamos un homenaje diario al profesor Artola, merecidísimo, estoy seguro, en el concepto de todos ustedes, un sencillo pero profundo homenaje por su obra. Como saben todos ustedes, el profesor Artola en 1978 dirigió un excepcional trabajo sobre la historia de los ferrocarriles en España, para el Servicio de Estudios del Banco de España. En esta obra colaboraron, espero no olvidarme de nadie, don Rafael Anés, que luego presidió el tercer Congreso de Historia Ferroviaria en Gijón, don Ramón Cordero, don Diego Mateo del Peral, don Fernando Menéndez y don Pedro Tede, que con notable éxito nos está dirigiendo este comité, este cuarto Congreso de Historia Ferroviaria. Pero este trabajo tuvo la virtud de poner en primer plano de la historiografía contemporánea española al ferrocarril, marcando un punto de arranque, o mejor, un momento de impulso de la investigación sobre el ferrocarril, impulso que, por supuesto, llega hasta nuestros días. Y quiero resaltar que, de forma evidente, influyó de manera decisiva en la línea de fomento de la investigación histórica del ferrocarril que viene manteniendo la Fundación de los Ferrocarriles Españoles desde su creación por Renfe y por FEDE en 1985. Por lo tanto, un acto de reconocimiento y agradecimiento al profesor y maestro de todos nosotros en un marco idóneo, o creo yo que es un marco idóneo, como es este cuarto Congreso de Historia Ferroviaria. Y para este homenaje, los profesores Miguel Muñoz, Jesús Sanz Fernández y Javier Vidal Olivares han elaborado un texto de homenaje al que dará lectura en nombre de los tres el profesor Vidal. Y en nombre de todo el Congreso le ruego al profesor Artola que una vez que haya terminado el profesor Vidal intervenga y nos dirija la palabra. Es verdad que te tengo que dar. Bien, como bien ha indicado Carlos Zapatero, director gerente de la Fundación de los Ferrocarriles, era un compromiso de toda la comunidad de investigación dedicada al ámbito de los ferrocarriles rendir un homenaje colectivo a un libro coordinado por el profesor Miguel Artola y en el que colaboraron prestigiosos investigadores de la Universidad Española, que para todos nosotros ha sido un faro que ha iluminado en los últimos próximamente 30 años de investigación, de desarrollo, de un proceso de trabajo de rigor que nos ha marcado este libro. Las razones para llevar adelante este homenaje creo que parecen muy claras, o al menos nos ha parecido a Jesús Sanz, Miguel Muñoz y a mí mismo. En primer lugar, por el hito histórico que supone la edición de estos dos volúmenes por parte del Banco de España y Alianza Editorial dirigidos por el profesor Artola. En segundo lugar, porque suponía el primer trabajo de calidad científica y de rigor que teníamos como obra de conjunto para estudiar los ferrocarriles en España. Y en tercer lugar, por lo que suponía en aquel momento de impacto en el contexto de la historiografía española de la época. La historiografía en aquel momento, en el ámbito internacional, estaba presidida por un conjunto de trabajos señeros, seminales, que se habían iniciado a la segunda mitad de los años 60 con los trabajos del profesor Robert Fogel en Estados Unidos y que habían tenido continuidad en todo el continente europeo,
por parte de investigadores de una talla intelectual comparable como mínimo a la del profesor Artola y a todos los colaboradores del libro, el profesor Tede, el profesor Anes, los profesores Cordero y Menéndez y al malogrado Diego Mateo del Peral. Me estoy refiriendo a los profesores Cagón en Francia, Harwell en Inglaterra, Stefano Fenolte en Italia, a Rainer Frenn en Alemania, Jakob Meitzer en Rusia, norteamericano investigando temas de Rusia, y en aquel contexto de investigación señera en todo lo que entendíamos que era la historiografía más moderna, más interesada en explicar los problemas del crecimiento y el papel del ferrocarril en los problemas del crecimiento y el desarrollo de las sociedades contemporáneas, surgía un libro como el dirigido por el profesor Artola en 1978. En ese contexto internacional es en el que cabe inscribir esta obra. Además, en aquel momento había también en España una nueva historiografía económica y social que podíamos identificar en el tema del ferrocarril con las aportaciones de Aníbal Casares y sobre todo con los dos ensayos con mayor influencia en aquel contexto, que fueron los ensayos del profesor Gabriel Tortella, Los orígenes del capitalismo en España, y el del profesor Jordi Nadal, El fracaso de la revolución industrial en España. Es cierto que estos dos ensayos no tenían como elemento central el ferrocarril, pero el ferrocarril era un elemento, una pieza fundamental a la hora de explicar los procesos de relativo crecimiento o de atraso de la economía española. En ese sentido es en el que cabe entender estos dos volúmenes que estamos homenajeando aquí y ahora. Es decir, una historiografía internacional avanzada y fecunda y una historiografía española que estaba comenzando a plantearse a la luz de esta historiografía internacional estos problemas que tenían mucho que ver con el desarrollo económico y con el crecimiento. El libro del Banco de España con Alianza Editorial, coordinado por el profesor Artola, se publica en 1978 y comienza con una primera parte en la cual el profesor Artola diseña una aportación, yo creo que todo el mundo lo ha compartido después, de presentar la obra en el contexto de cuál ha sido el papel del Estado, cuál fue el papel del Estado a la hora de diseñar la intervención y la ordenación de los ferrocarriles. En esa introducción el profesor Artola ya marcaba, además de por dónde iba a ir las investigaciones, adelantaba también algunos elementos de las conclusiones que en aquel momento fijaban con claridad el impacto en el largo plazo del ferrocarril en España. Además de esa introducción general del profesor Artola, se abría esos dos volúmenes con un excelente, magnífico texto, escrito y redactado por el malogrado profesor Diego Mateo del Peral, en el cual se nos explicaba con todo tipo de detalles, con todo lujo de una prosa excelente, cuáles eran las aristas, los elementos técnicos, los elementos jurídicos, los modelos que había detrás de los planteamientos de moderados y progresistas en la vieja España liberal entre 1830 y la gloriosa en 1868. Era un primer texto que situaba el debate institucional del liberalismo español en torno a un problema central, a una cuestión central para la modernización de la sociedad española, cuál era el ferrocarril como vehículo de progreso para el conjunto de la sociedad. A ese texto de Diego Mateo del Peral le seguían los textos de los ingenieros Cordero y Menéndez, en el que se iniciaba también un profundo análisis de qué papel había desempeñado en la historiografía ferroviaria española el diseño, el trazado de la red. Y por primera vez se sentaban algunas pruebas de que el diseño radial no era o no fue tan perjudicial teniendo en cuenta la lógica del contexto en el cual se estaba planteando la construcción del ferrocarril. Esto rompía también con el debate intuitivo, a veces esbozado de una manera muy impresionista, pero con ausencia de rigor empírico, la idea de que el excesivo radialismo había perjudicado notablemente a la economía española en aquel contexto de construcción del ferrocarril. Creo que los textos de Cordero y Menéndez lo que vienen a señalar precisamente es la lógica de ese trazado frente a una malla alternativa de tipo reticular
y a los elementos técnicos del ferrocarril, dada la condición de ingenieros de Cordero y Menéndez. El segundo volumen del libro coordinado por el profesor Artola estaba redactado, estuvo a cargo del profesor Piero Tede y del profesor Rafael Anes. El profesor Tede abordaba en una excelente primera versión, yo creo que para todos los que hemos trabajado después ha sido fundamental ese texto, los problemas de las compañías ferroviarias en España, especialmente las tres grandes, las tres que marcaron, por así decirlo, el ritmo del conjunto de la red en términos de explotación y en términos también de su incidencia para el conjunto de la sociedad y la economía española. Por primera vez tenemos un estudio exhaustivo de la compañía NOTE, de sus problemas financieros, de los problemas de conformación de la red. Lo tenemos también para Madrid, Zaragoza, Alicante, y también, y quiero destacar esto por lo especial que tiene para la obra posterior del profesor Tede, de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces. Si se me permite, creo que podemos decir con mucha claridad que la historia empresarial española tiene mucho que ver y tiene mucho que deber a ese texto del profesor Piero Tede, porque ahí está claramente esbozado un modelo de desarrollo de una empresa ferroviaria con las particularidades de la que tuvo para el caso de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces en la España que va de 1878 hasta 1930. Creo que tampoco podemos dejar de lado la aportación en ese mismo segundo volumen del profesor Rafael Anes. Por primera vez tenemos un análisis cuantitativo y estadístico del impacto de los ferrocarriles para el conjunto de la economía española, tanto en lo que se refiere a la construcción como a los efectos sobre los otros sectores de la economía y sobre todo algo que yo destacaría de la aportación del profesor Anes. Por primera vez tenemos una lectura cifrada del papel del ferrocarril y yo creo que eso es un mérito que cabe colocar en el activo del libro, obviamente, y de la aportación del profesor Anes. Y ciertamente quisiera también destacar algo de la aportación del profesor Rafael Anes en ese conjunto de las aportaciones del libro, y es el hecho de que por primera vez rompe con las visiones más o menos impresionistas, pero carentes de rigor, por bien intencionadas que éstas fueran, de algunos de los ensayos que estaban circulando desde tiempos inmemoriales acerca de qué transportaba el ferrocarril, cómo lo transportaba, en qué periodos y con qué mecanismos. Yo creo que esto hay que ponerlo en negro sobre blanco y decir que esta es una de las grandes aportaciones del trabajo de Rafael Anes en este excelente y magnífico libro coordinado por el profesor Artola. ¿Qué pasó cuando la comunidad general recibió este libro? Yo creo que podemos decir claramente dos cosas al respecto. Cuando este libro entra en el panorama intelectual español a partir de 1978, se está produciendo una renovación y un cambio muy profundo de la Universidad Española. Por primera vez empezamos a notar que hay una pléyade de nuevas generaciones de investigadores, de científicos sociales, del ámbito de las ciencias sociales en general, que reciben este libro como, insisto en la expresión, como un faro que ilumina esos procesos de conocimiento de qué papel ha desempeñado el ferrocarril en la sociedad española. En ese sentido, las instituciones educativas superiores recibieron con una enorme satisfacción este libro, porque muchísimos investigadores posteriores, entre los cuales tengo el honor de incluirme, somos hijos y le debemos muchísimo a este libro. Por otra parte, creo que es importante también destacar el papel que otras instituciones que históricamente recibieron este libro y a partir de él también crecieron. Sin duda, en ello debemos incluir a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, que desde 1985 ya se había destacado por publicar libros con un impacto importante, como el del desarrollo económico y el papel de los ferrocarriles en Europa, en una casi semiclandestina edición hecha por el Gabinete de Relaciones Exteriores de Renfe, que tuvo un impacto muy importante y que cabe entenderlo en esa línea de aporte de las instituciones al sendero, al camino que había marcado el libro coordinado por el profesor Artola, y también, a partir de ese momento, toda la labor fecunda
y fértil que la Fundación como institución ha ido cuidando, ha ido fomentando, ha ido alimentando, y del cual, por poner algunos detalles, solamente cabría señalar todas las publicaciones asociadas a los 3 congresos de historia ferroviaria que ya se han realizado, con este sería el 4º, y además con la publicación en 1998 del libro conmemorativo del sesquicentenario, el de 150 años de historia de los ferrocarriles españoles, entre los cuales me cupo el honor a mí y a Miguel Muñoz de participar junto a los profesores Comín y Martín Aceña. Creo que, por no alargarme en exceso, porque creo que ha quedado bastante claro lo que institucionalmente la sociedad civil española articulada en torno a sus instituciones y vía universidad, vía instituciones, hemos recibido como legado de este libro. Pero, sin duda, creo que tengo que terminar con una idea muy clara. Estos reiterados esfuerzos y esta tarea inacabada, pensamos, de estudiar y de dar a conocer las relaciones que se anudan entre el ferrocarril y la sociedad española en el pasado y en el presente, hubieran sido manifiestamente diferentes de no haber contado con este magnífico libro dirigido y coordinado por el profesor Artola y con la participación de destacados intelectuales aquí presentes. En nombre de todos los que estamos aquí y de quienes de alguna manera se han beneficiado de este enorme esfuerzo colectivo e institucional, creemos que debemos manifestar públicamente nuestro más sincero agradecimiento. Gracias. Realmente una cosa es la vida y otra la historia. Es decir, ahora nos cuentan la historia de una vida o de un capítulo de una vida. Y claro está, todos los aspectos magníficos y elocuentes de este proyecto para mí estaban ausentes. En ese momento no teníamos, yo por lo menos no tenía ninguna idea de que estuviésemos haciendo una cosa tan importante. La génesis, permítame, la génesis del proyecto fue una iniciativa del entonces director general de estudios del Banco de España, Ángel Rojo, que había, y en una coyuntura, en una época en la cual existían temas tan importantes, hoy también lo existen, pero no ese sería otro discurso, existían temas como este de los ferrocarriles que prácticamente estaban muy insuficientemente tratados. Entonces esa iniciativa reunió, es decir, planteó una cosa a la cual yo después he tenido mucha afición, es decir, a reunir gente, a trabajar con gente en proyectos globales y unos proyectos en los cuales realmente lo que nos planteábamos eran más bien una serie de juicios antiguos, viejos juicios acerca de los errores cometidos en la construcción del ferrocarril y de las desastrosas consecuencias de un sistema de transporte diferente e independiente por la famosa historia de la anchodería del resto de Europa. Pero estos fueron unos planteamientos y con los que trabajaban entonces los historiadores que estaban de la economía, que estaban en el Banco de España, formamos un equipo que discutimos el proyecto. Es decir, lo que sí hicimos fue un debate acerca de las cosas que de lo que podíamos contestar los que estábamos reunidos y de lo que teníamos que buscar fuera para contestar a otras preguntas. Así se constituyó el índice de esta obra y la atribución de los correspondientes capítulos. La historia del ferrocarril, en su doble sentido, de la historia real y de la historiografía ferroviaria, de la historiografía del ferrocarril,
ofrece además una serie de características realmente notables y en buena medida únicas, porque el ferrocarril es la historia del cambio en el sistema de transporte más importante, en el sentido de que mejoró todas las variables del transporte y de la comunicación de forma simultánea. El ferrocarril es un sistema de transporte más rápido, es un sistema de transporte más eficaz, es decir, transporta más cantidad, más peso, mayor carga a mayor distancia, y lo hace en menos tiempo y por menos precio. Es decir, todo ese conjunto de elementos positivos, eso es lo que explica el fabuloso, la gigantesca inversión que se produjo en Europa y que dio como lugar que en 2 décadas la construcción de una red de ferrocarriles que cubría todo el continente. Esa fascinación, ese tema, es una cosa que y eso determinó que estudiásemos problemas como la inversión, porque claro, muy pronto se dio a la vista que la inversión no era una inversión de un ahorro nacional sino que vivíamos en un mundo donde el capitalismo era un capitalismo que precisamente lo que la caracterizaba era reunir los capitales en un lugar e invertirlos en aquel lugar donde fuesen más rentables. Eso es lo que diseñó los diferentes aspectos del proyecto. Cada uno tiene un responsable que definió su contenido y que desarrolló su contenido yo puedo decirlo, con mayor ser un testimonio, porque lo discutimos, lo vimos, lo trabajamos, nos reuníamos con frecuencia para examinar esos puntos de vista. El resultado fue muy satisfactorio. Vimos que muchas de nuestras dudas sobre las imágenes estereotipadas sobre el ferrocarril se disolvieron. Y mientras tanto, nosotros hacíamos la historiografía del ferrocarril, el ferrocarril hacía su historia, y unos años después de la publicación de esto, el ferrocarril empezaba una nueva vida en la cual vuelve a ser competitivo en lo que se refiere al transporte de personas. Ha comenzado una nueva época en la historia del ferrocarril que por el momento no está llamada a tener un éxito semejante porque no actúa en los dos planes, el transporte de carga y el traslado de personas. Fue una experiencia muy singular, fue una experiencia muy positiva, creo que nos entendimos muy bien, que cumplimos muy bien lo hicimos en un tiempo realmente muy satisfactorio. Eso de hacer las obras en los plazos previstos es una cosa que llena de satisfacción a cualquiera en cualquier tipo de proyectos que se celebran. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Artola. Permítanos, en nombre de todo el Congreso, darle un pequeño recuerdo a usted y a todos los que colaboraron en el libro. Aquí solo tenemos a don Pedro Tede, pero también lo va a recibir un pequeño recuerdo de la Fundación y de todos los asistentes al Congreso de este día. ¡Qué maravilla! Es Una la reproducción de la estación de Toledo, alrededor de la estación de Toledo. ¡Qué bonito! Bueno, pues este
reproducción del reloj de la estación de Toledo nos marca el tiempo final.